la situación para este año 2022, la situación económica, pero también qué nos espera para el año 2023. Con relación a este año, el Banco Central estima que la economía va a cerrar un crecimiento entre 5 y 5.5%. ¿Qué significa un crecimiento entre el 5 y 5.5%? Eso significa que la masa salarial más el nivel de beneficios brutos de los negocios van a crecer a ese ritmo, los dos elementos agregados. Es decir, que si usted toma lo que sería el nivel de actividad económica y lo calcula a final de este año 2022 con final del año 2021, se debería registrar una variación que permita mejorar el nivel de ingreso promedio de la población, sea el salarial o sea el nivel de ingreso del propietario de las empresas. Ahora bien, ¿qué sucede? Eso para el año 2022 es un gran logro por el hecho de que se ha visto a nivel internacional que se ha estado ejecutando una política de aumento de tasas de interés de una forma bastante sincronizada para luchar contra la inflación. Pero cuando uno analiza el impacto de ese aumento de las tasas de interés, nos damos cuenta de que hay un impacto con ciertos rezagos. Lo que se ha reducido más rápidamente son aquellas actividades que son más intensivas en capital y que además reaccionan de una forma más intensa a los movimientos de tasa de interés, como por ejemplo los bienes raíces. Cuando usted tiene un aumento de tasa de interés, las actividades vinculadas con bienes raíces inmediatamente comienzan a disminuir su ritmo de crecimiento. En el caso de la República Dominicana, si nos vamos al crecimiento de la economía al mes de agosto, que fue el que publicó más recientemente el Banco Central, nos damos cuenta de que efectivamente hay un crecimiento de 5.5 a agosto, y cuando vemos ese crecimiento en términos sectoriales, vemos que el sector servicio está creciendo por encima del 7%, del cual el sector turismo, hoteles, bares y restaurantes, como se denomina técnicamente, está creciendo alrededor del 31%. Eso explica una tercera parte del crecimiento de la economía dominicana, pero en general nos damos cuenta de que efectivamente el sector servicio en general es lo que está explicando la mayor parte del crecimiento. Y ese sector servicio está relacionado con el consumo, tanto local como un consumo internacional. Cuando usted tiene que Zona Franca está creciendo también de una forma significativa porque las exportaciones están aumentando, lo que significa es que en otro país se está manteniendo todavía el nivel de consumo. Pero hay que señalar que el nivel de consumo crece de una manera tal que cuando uno lo asocia con el impacto o con el aumento de tasa de interés, se da cuenta que el impacto del aumento de la tasa de interés tiene ciertos rezagos. Primero tiene el efecto sobre la inversión, sobre la construcción, y luego ese aumento de tasa de interés tiene un efecto sobre el consumo. ¿Qué implica eso? Que es para el año que viene que vamos a tener un reto importante en materia de crecimiento económico. Este año el banco estima que va a crecer entre 5 y 5.5%. Yo estimo más hacia el 5. Hace unos meses estaba estimando más hacia 4.8, pero se aceleró en el mes de agosto el crecimiento, superó el 5 y entonces el promedio está por encima del 5%, en lo que va de año. Y pudiera pensarse que estaría por encima del 5%. Yo estimo todavía más cercano hacia el 5 que hacia el 5.5 que pudiera estimar algunos otros expertos en materia económica. Para el año 2023, sin embargo, ahí debemos esperar una desaceleración del crecimiento. ¿Por qué? Porque el aumento de tasa de interés en los Estados Unidos, en Europa y en otras zonas más en las que nosotros participamos en materia de comercio y también de adquisición de capitales, pues en esas zonas se debe esperar una reducción del ritmo de crecimiento porque el consumo se va a reducir. Y la disminución del consumo en todas esas economías, dado que representa el consumo la mayor parte del Producto Interno Bruto, entonces se puede esperar una reducción que pudiera desembocar incluso hasta en una recesión. De hecho, esta semana el Fondo Monetario Internacional señaló que en el informe que va a publicar la semana que viene de perspectivas económicas a nivel global, se prevé una disminución del ritmo de crecimiento y habrá zonas que para el año 2023 se sitúen en recesión.
¿Y qué significa recesión para la República Dominicana? Significa menores ingresos de turismo, significa menores ingresos provenientes por zona franca, por exportaciones a zona franca, pero también menos empleo. Si nos vamos a el dato de empleo, es verdad que se crearon 263,000 puestos de empleo en los Estados Unidos el mes pasado, pero cuando nos vamos entonces a ver el promedio, estamos por debajo de lo que se ha estado registrando de incremento de empleo en los últimos meses. Lo que significa es que uno debe esperar que para el año que viene, entonces tenga Estados Unidos una disminución de la capacidad de que los dominicanos que allí viven y que allí trabajan puedan enviar remesas hacia República Dominicana en la misma magnitud que están enviando hoy día. Y eso entonces se traduce en un menor nivel de ingreso de divisas para el país y por lo tanto un menor nivel de recursos para poder adquirir bienes y servicios. Recuerden que ahora mismo las remesas están representando alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Si ella cae 1 punto o 2 puntos el año que viene del PIB, eso significa una presión hacia la baja del crecimiento de la economía para el año 2023. Entonces, el aumento de tasas de interés, la reducción de las remesas, así como también la reducción de la demanda que puede generarse debido a la recesión en los Estados Unidos y en Europa, que se prevé, pudiera obviamente hacer que la República Dominicana crezca el año 2023 por debajo del 5%. ¿Y qué significa un crecimiento por debajo del 5% para la República Dominicana? Eso significa que la tasa de desocupación aumente, porque se requiere para poder crear la cantidad de empleo suficiente que compense el aumento de la población económicamente activa cada año, se requiere un crecimiento de por lo menos 5%. Y ese crecimiento, por lo menos 5% del Producto Interno Bruto, permitiría crear más de 100,000 puestos de trabajo, que es lo que cada año, en promedio, entra en términos de nueva participación a ese mercado laboral, en términos de personas. Es decir, personas que están buscando trabajo, entran al mercado cada año, alrededor de 100, 110,000 personas. En algunos momentos ha entrado más. Ese sería un promedio. Pero para usted crear una cantidad de empleo suficiente para absorber esos 100, 110,000 demandantes de un puesto de trabajo, usted necesita crecer por encima del 5%. Entonces, eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Otro punto que también hay que tomar en cuenta es que uno prevé un deterioro todavía más acentuado de la situación económica en Haití. Haití, después de Estados Unidos, es un socio comercial importante. Tenemos un comercio quizás entre formal, informal, mal calculado, superior a los $1,000 millones. Y ese nivel de comercio con Haití pues está en una situación que obviamente lo que uno puede proyectar es hacia la baja. Hacia la baja por el hecho de que Haití, con la situación que tiene en términos de crisis política, social, económica, uno pudiera prever una disminución de su actividad productiva y por lo tanto pudiera esto desembocar en una disminución de la capacidad que tienen los haitianos de poder adquirir bienes y servicios en la frontera, que es donde se comercializa principalmente esos recursos, esos bienes. Y por lo tanto eso implicaría una disminución también de nuestras exportaciones hacia el vecino Haití. Si yo sumo el aumento de tasa de interés, recesión en Estados Unidos, crisis en Haití, con también lo que pudiera estar sucediendo en la misma República Dominicana con la lucha contra la inflación, uno pudiera decir que para el año que viene, si República Dominicana llega a un crecimiento del 5%, sin lugar a dudas hay que darle un premio, porque lo que es muy probable es que el crecimiento, si los Estados Unidos entran en recesión, no llegue al 3%. Ese sería el pronóstico para el año que viene, un crecimiento de 3% en el mejor de los casos, si los Estados Unidos entran en recesión y nosotros todavía podemos mantener crecimiento. Digo esto por lo siguiente, porque el aumento de tasa de interés que se está registrando a nivel internacional
va a repercutir sobre la tasa de interés local. De hecho, la tasa de interés de los bonos soberanos, yo estimo que termine este año entre 9 y 9.5%. Entre 9 y 9.5% terminará situándose la tasa de interés de los bonos soberanos a 10 años, porque la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos va a cerrar el año entre 4.25 y 4.50. Y por lo tanto, dada la prima de riesgo, yo puedo estimar que en República Dominicana el costo del financiamiento se va a situar a final de año entre 9.25, 9.50, en ese rango. Y además pudiera señalar que eso, con esa situación que va a implicar un aumento, el duplicar, digamos, el servicio de la deuda nueva, es decir, por cada 1.000 millones, usted va a tener que pagar ahora alrededor de 40 millones de dólares, 45 millones de dólares adicionales, y eso va a impactar considerablemente sobre el servicio de la deuda para el año 2023. Y esto obviamente que significa una reducción del ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Llévatelo, Francis. Consulta económica. Como muy bien dijo Ray, la OPEP Plus, que es la OPEP más Rusia, pues decidió recortar en 2 millones de barriles diarios lo que es la cuota. Ahora mismo ya están produciendo por debajo de la cuota. Ese es un punto, pero ya es un mensaje que le está mandando al mercado, y por eso comenzó a subir el precio del barril. Subió alrededor de $12 en pocos días el precio del barril de petróleo, y va a seguir subiendo porque ellos el objetivo de ellos de ese cartel es llevarlo a $100. Ese es el objetivo de ellos. Ahora, $100, eso preparémonos que es un subsidio de alrededor de 800, 900 millones de pesos semanales. O sea, estamos hablando de más de 40,000 millones de pesos al año. O sea, es un monto importante. Si nos quedamos con ese precio, es un golpe duro para las finanzas públicas. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, ante esa situación, y esto lo escribí recientemente, ante esa situación yo creo que los países importadores netos de combustibles, encabezados por Estados Unidos obviamente, necesita crear un club de compradores. Así como hay un cartel que controla el mercado y que define desde 1973 los precios, yo creo que hay que llegar a un punto en que los países desarrollados y los países en desarrollo, que son importadores netos, pues digan, no, tú sabes que a ese precio yo no lo voy a comprar. Vamos a dar un fondo. No lo voy a comprar. Y tú me dirás, pero entonces te va a quedar sin combustible. Sí, pero ellos no van a vender nada. Y vamos a entrar en una crisis. Sí, porque el punto es presionarlo a ellos también a la baja. Fíjate cómo el precio, ¿a qué precio se colocó en abril del año 2020 el barril de petróleo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Por falta de demanda. Porque no había demanda y no había forma de colocar y de desembarcar ese combustible que estaba saliendo de los lugares donde se produce regularmente. Entonces, como no tenían dónde colocarlo, los precios se volvieron a niveles, en términos de los contratos, negativos. Entonces, oye bien lo que eso significa. O sea, te pagaban para que tú te lo llevases. O sea, eso es como algo totalmente... Para salir del inventario. Exactamente. Entonces, aquí lo que tenemos que tratar es ya sentarnos, todos los países que son importadores netos, y hacer un club de compradores, y sentarnos entonces y decir, bueno, yo necesito tantos millones de barriles y este es el precio. Y ellos van a decir, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el precio? Para Arabia Saudita el precio es $10. El precio de sacar un barril de petróleo, $10, $8. Ese es el precio, pero con beneficio de ellos. Y cuando tú te vas al shale gas y al shale oil, tú tienes que el costo es relativamente mayor, pero también con un precio de $100, tú tienes unos beneficios extraordinariamente elevados que no se justifican esos precios. Entonces tú tienes que al mismo tiempo, los precios de los productos que tú vendes están totalmente deprimidos, muchísimos de ellos. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, no, pero no se justifica este deterioro de los términos de intercambio. Y por eso es que los países necesitan sentarse obligatoriamente y crear ese club de compradores de combustible para presionar a la baja el precio del petróleo y sus derivados. Un comentario quería hacer sobre ese planteamiento tuyo del cartel.
y es que es imposible en los mercados como están estructurados actualmente, sin tú hacer una reforma en los mercados financieros, hacer eso. ¿Por qué hago la salvedad? Porque ya los mercados de futuros son los que controlan los precios del mercado spot, independientemente cuál sea el planteamiento que tengan los compradores. Entonces, como el volumen que se hace de negociación es tan grande de los mercados financieros, tú para poder hacer un hub así, que funcione a nivel al contado, spot, tiene que hacerlo a nivel del mercado financiero. Franklin, déjame explicarte nuevamente. Mira, hoy hoy tú tienes que traer tu mascotica. Sí, pero déjame explicarte. Mira, la parte de los contratos, eso se controla con el tema de las tasas de interés. De hecho, fíjate cómo el aumento de las tasas de interés es lo que ha estado provocando un desprendimiento de una cantidad importante de ese tipo de contratos, porque cualquier instrumento financiero, y tú lo debes saber porque tú estudiaste finanzas, cualquier instrumento financiero tiene un valor que es recíproco a la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, el valor de esos contratos, déjame ver, espérate, pero ese es ínfimo comparado con lo que es la expectativa que tú tienes de movimiento de tasa de interés. Y ahora mismo la trayectoria de la tasa de interés a nivel global, ¿hacia dónde es? Para arriba. Hacia arriba. Por lo tanto, el valor de mercado de esos instrumentos que están vinculados con el petróleo, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. No, eso va hacia abajo, Franklin. Bueno, tú estás hablando del precio. Claro. Sí. ¿Vas hacia dónde? Sí. Apunta ahí. ¿Estás bien? Sí, Sigues ahí. sí, Bien, sí. Apunta a la clasecita. Entonces, si tú tienes un instrumento que tú estás marcando, que es el de la tasa de interés, que tú sabes que va hacia arriba, y tú tienes que va hacia abajo, el de los contratos, entonces ya tú sabes que esa parte, cómo tú la puedes controlar. Ahora, está el otro punto, que es la presión que tú le tienes que ejercer a los países que son los productores. Y la única forma de tú hacerlo es si tú tienes una posición común. Y por eso es que yo estoy señalando que se debería formar un club de compradores, que permita a ese club, por ejemplo, ponerle un techo al petróleo ruso, ponerle un techo al petróleo de Arabia Saudita, porque ellos se han beneficiado. Tú sabes el desperdicio de dinero que se ha ido desde los países desarrollados, y se ha desperdiciado ese monto gigantesco de recursos a países del Medio Oriente. ¿Tú no te has dado cuenta el despilfarro de recursos de esas personas desde el año 1973? Y hemos pasado por la crisis del 73, la crisis del 80, la crisis ahora del 8, la crisis ahora del 22. Entonces, cuando tú te das cuenta de la evolución del precio y de la transferencia masiva de recursos que sale de estos países, muchos de los cuales son pobres, como República Dominicana, ¿tú crees que es justo que República Dominicana esté pagando unos precios de los combustibles a nivel internacional cuando no tiene capacidad, como tienen muchísimos otros países, peor Haití todavía, que tiene que pagar unos precios más elevados? Cuando tú dices, pero ¿y se refleja realmente esto en el costo? No, es simplemente porque ellos tienen controlado lo que es la oferta. Entonces tú dices, tú vas a controlar así porque tú creaste un cartel y estás distorsionando el mercado. Pues yo voy a crear de la otra parte un club donde yo me voy a sentar a decirte, mira, esta va a ser la producción que yo voy a estar estableciendo. Fíjate que ellos, ante lo que es la expectativa de la información que va a presentar el Fondo Monetario Internacional la semana que viene, oye bien, ante esa expectativa de que el Fondo Monetario Internacional va a decir que para el año 2023 viene una situación prácticamente de recesión y que eso va a disminuir la presión sobre la demanda de combustible, ante eso, entonces ellos recortan. Entonces tú me vas a seguir recortando en vez de tú aceptar una reducción del precio. Entonces yo creo que llegó el momento de decir, no, pero espérate, yo no voy a seguir a ti mandándote una cantidad enorme de recursos, que son los recursos que yo necesito para destinarlo a educación pública, destinarlo a salud pública, destinarlo a construcción de vivienda. No, yo te lo voy a trasladar a ti para que después de allá, en forma de petrodólares, tú me lo prestes a una tasa cada vez mayor. Entonces yo creo que llegó el momento en que hay que sentarse, algo que se debió haber hecho en 1973. Cuando ellos crearon la OPEP, ahí mismo debió de haberse creado un club de compradores. Eso es lo que debió haber hecho para evitar la distorsión del mercado de petróleo y de combustibles derivados
que no ha hecho que países como República Dominicana se haya tenido que embarcar en una deuda enorme, enorme por décadas, y que al final ahora tengamos que estar pagando junto con unos precios cada vez más altos de los combustibles a nivel internacional. Así que, óyeme, que Estados Unidos se ponga los pantalones y que dirija a todo un equipo de países desarrollados y en desarrollo, que son importadores netos, a que se convierta en un club de compradores de combustible y presione hacia la baja el precio del petróleo. Llévatelo, francés.